buenos días, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Ahora, por supuesto, disfrutando todo el resumen, el viaje de lo bonito, lo malo y lo feo, de lo que usted vio y de lo que no vio. En la entrevista se lo presentamos en exclusiva en este momento. Y es que haremos un recorrido porque el día lunes, señores, arrancamos con candidatos a diputados de todos los partidos políticos en una entrevista no solamente incluyente, influyente y pluralista, que es importantísimo para que usted se conforme su propio criterio luego de escuchar varios lados de la noticia, varios lados del análisis de la moneda. Y eso es importantísimo porque nuestro compromiso es con El Salvador. ¿Qué nos dijeron a continuación? Se lo presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista al punto con Sergio Méndez. Patricia Muñoz, candidata a diputada por el partido FMLN en San Salvador. Gloria Osorio, candidata a diputada por el partido PCN. Bienvenida. Gloria Guzmán, candidata a diputada por el partido Vamos, bienvenida. Alicia Miranda, candidata a diputada de Nuestro Tiempo, bienvenida. Como FMLN estamos pidiendo que este presupuesto se enfoque en las necesidades de la población. Y quiere decir esto, programas sociales, programas encaminados a los adultos mayores, a las mujeres, los presupuestos etiquetados, porque esos presupuestos fueron eliminados desde este presupuesto 2020 que estamos. Las mujeres, todos los proyectos y programas encaminados a la salud, al emprendedurismo, el adulto mayor, las becas a los estudiantes. Cuando yo hablo que es un presupuesto altamente desfinanciado, bueno, pues supera casi el 16% de los presupuestos anteriores, de años anteriores, y tenemos una realidad totalmente diferente, una realidad en donde hemos sido, no solo mundialmente, sino este país específicamente ha sido golpeado por una pandemia, hemos sido golpeados económicamente de una gran manera, se han perdido infinidad de empleos, se han perdido empresas, se han cerrado empresas. Nosotros vemos cómo se va a financiar o cómo se va a obtener este dinero para poder cubrir ese exceso que él ha aumentado, porque aproximadamente está como por 7.400 millones. Entonces, venimos ahorita de una pandemia, estamos en pandemia, muchas empresas han cerrado, tenemos más de 80.000 empleos perdidos y a esto le sumamos que empresas no están trabajando al 100%, o sea, su economía aún no ha sido restablecida. Aparentemente hay una inversión mayor en educación, en salud, pero lo que hay detrás, y creo que es lo que puedo aportar un poquito, Sergio, es desde la perspectiva política. Tú tuviste la semana pasada a un economista que hablaba de la posibilidad de que este presupuesto en el marco de la pandemia y en un momento en el que estamos preelectoral sea o esté siendo usado, sea un instrumento político del presidente Bukele para presionar a la Asamblea Legislativa. Y hay que recordar que esto no, decirlo podría sonar algo, bueno, un argumento a la ligera, ¿verdad? Pero en realidad parecería que ese es el objetivo político del actual gobierno. No se puede financiar, no hay información certera de cómo financiar el presupuesto y al final de cuentas parece que está empujando la puerta para que no sea aprobado en la Asamblea Legislativa y luego en el marco de la campaña electoral sea usado como un instrumento para presionar y no solamente eso, sino para mover la opinión pública a su favor, ¿verdad? Creo que es importante hacer esta lectura porque nos permite, más allá de la información técnica de números, que es importante de cómo se está pensado la distribución de los fondos, creo que hay que hacer esta lectura de cuál es el momento político en el que estamos pasando como país y el rol que puede jugar un instrumento como el presupuesto. Ok, voy ahora
con Gloria Guzmán y luego con las demás candidatas a diputados de diferentes partidos políticos que nos acompañan esta mañana. Y hay varias situaciones que llaman muchísimo la atención, porque hay dos notas donde diferentes personalidades, una entre ellas nuestro país, el padre André Oliva, se reunió la semana pasada en una conferencia para hablar acerca de los retrocesos de la democracia, la falta o laceración de la institucionalidad que vive nuestro país, y la otra nota esboza precisamente un proceso judicial que ha sido sumamente criticado, y es el de Intradesa. Y es que esta empresa, al igual que otras, como primer acto ellos donaron, porque es una maquila relacionada a los señores Simán, y se vinieron los troles, se vinieron las páginas y a atacar, pero la semana pasada salió y no dijeron absolutamente nada. Y el juez dijo, no, mire, si aquí no hay delito penal que perseguir, este era un tema administrativo, pero ya no dijeron absolutamente nada. Es bien raro cuando te quieren atacar. El tema es que como primer acto se hizo una entrega de mascarillas y gabachas al ministro del ramo. Segundo acto, llegaron los francotiradores con el ejército a cerrarle las instalaciones. Tercer acto, los acusaron y los presentaron por una evasión de 260 millones de dólares y un poco más. Pero al momento de presentarlos a los juzgados dijeron, ups, ahí va a disculpar, solo eran 5 millones, oye. Pero de pronto esos 5 millones se les olvidaron que es una zona franca de libre comercio, que tiene prerrogativas en la OMC, salieron en libertad. Y la semana pasada la Cámara, al igual que la Sala de lo Penal en otra oportunidad, en otro caso, también dijeron aquí no hay y nunca ha existido un delito penal. Estas dos notas, para efectos de ilustración, iniciamos. Acciones realizadas por el presidente Nayib Bukele replican el guión autoritario utilizado por otros mandatarios en países de la región como Venezuela o Nicaragua. La generación de una cultura de polarización que impide los acuerdos entre las distintas partes. Es decir, todos esos elementos aparecen en lo que llamaríamos pues el guión autoritario. Para el rector de la UCA, Andrew Oliva, acciones del Ejecutivo como el desacato a las órdenes de la Sala de lo Constitucional, el discurso confrontativo y el desprestigio a los demás órganos de Estado fracturan la institucionalidad. Construcción acelerada de un escenario para desmantelar los avances democráticos que se han logrado después del conflicto armado con aras hacia el ejercicio de un poder absoluto. Ante eso, creen que hay un deterioro de la democracia, por lo que consideran importante que la comunidad internacional detecte estos indicios para brindar respuestas tempranas a la situación. Esa desestructuración se puede ir haciendo de manera muy violenta y muy drástica desde el inicio o progresivamente. La comunidad internacional como un todo esté muy alerta para impedir, mientras antes sea posible, que estos intentos autoritarios pues se profundicen. Para el rector, en caso que el partido Nuevas Ideas gane la mayoría de diputados en las próximas elecciones legislativas, tendría implicaciones negativas. Eso le daría al presidente pues carta blanca prácticamente para ir destruyendo la institucionalidad democrática que tenemos en el país. Aseguran que deben continuar los esfuerzos por mantener la Dirección de Investigaciones. Casi 2 meses después de su detención, Manuel Daura, representante legal de la empresa Intratex, fue absuelto del supuesto delito de evasión de impuestos. Todo comenzó el 16 de agosto cuando fue detenido en Aguachapán. Las máximas autoridades de seguridad lo presentaron como un presunto peligro debido a la gravedad del delito que se le imputó. Se dijo que el monto evadido alcanzaba los 293 millones de dólares, pero esta cifra fue corregida pocas horas después, atribuyéndole que no se grabaron rentas que alcanzan los 5.3 millones de dólares. Durante la audiencia inicial que se instaló el 20 de agosto, el juzgado sexto de paz le otorgó a Daura medidas sustitutivas a la detención a cambio de una fianza y con la condicionante de utilizar brazalete electrónico. El juez sostuvo que lo sucedido durante el año que se fiscalizó fue un error involuntario en las declaraciones. Los abogados defensores decidieron apelar a la detención domiciliaria ante la Cámara Tercera de lo Penal.
Los magistrados ratificaron la decisión que ya había expresado el juez de paz, señalando que la información no es falsa, sino más bien inexacta. Con la decisión en firme, el 8 de octubre se sobreseyó definitivamente a Manuel Daura. El ministro de Hacienda, sin embargo, aseguró que apelará a la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal. Voy con ustedes rápidamente. Gloria Guzmán, vamos, su opinión. Okay. Mira, Sergio, con esto se ha visto que el gobierno ha querido hacer, digámoslo así, como un show político. Vemos que se va a traer gente, se los arrestan, lo llevan y que los procesan. ¿Qué hace eso? Eso hace mover a la población, debido a que la población ahorita está muy resentida, está muy dañada por todos los actos de corrupción que se han cometido por los partidos anteriores, los que han estado en gobierno. Entonces, ¿qué hace esto? Es alborotar a las masas y dicen, sí, vamos a recuperarlo. Pero realmente el dinero se puede decir que se ha recuperado cuando ya está en las arcas del Estado, cuando realmente el juicio se ha ganado. Entonces, ¿qué vemos con esto? Yo lo que puedo ver aquí es solo una manipulación a la población para seguir alimentando ese odio, esa furia que los mantiene vivos. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que hay que hacer, ¿verdad? Puede ser que se esté encubriendo algo atrás mientras presentamos esto a la población. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y bueno, señores, el día martes conversamos en esta dinámica de cara a los comicios electorales del próximo año, el 28 de febrero, y que ya en términos legales empieza a correr el término de elección, de pedir el voto, de plantear propuestas el próximo mes. Nosotros nos hemos anticipado porque hemos conocido diferentes reacciones a temas de coyuntura de actualidad. Por ejemplo, las reacciones al no permitir el ente castrense nuevamente al juez que investiga el caso de la masacre del Mozote poder ingresar a un recinto castrense por segunda vez consecutiva, pese a que esta fue promesa de la administración del señor presidente Nayib Bukele. Sobre esta misma dinámica hablaron, pero también del presupuesto general de la Nación 2021, donde ha recibido fuertes críticas, también de la falta de entrega del FODES por 5 meses y por supuesto que cuando el presidente Bukele era alcalde de San Salvador exigía por 2 meses la entrega de estos. ¿Qué es lo que nos dijeron? Se lo presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Nos acompaña en estudio Walter Cotto, candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas. Walter, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Diego Cabezas, candidato a diputado por el partido Gana. Diego, bienvenido. Le damos la bienvenida a Napoleón Ortega, candidato a diputado por Cambio Democrático. También le damos la bienvenida a Keylor Chávez, quien es candidato a diputado por el partido Vamos. Bienvenido. Cuando hablamos de esta masacre, hablamos de archivos ocultos. Hablamos de unos archivos que no los han querido presentar algunos diputados también, porque debidamente ahí se encuentran muchos de ellos involucrados. Como nosotros sabemos, todas las personas que en esos tiempos participaron no quieren que esos archivos salgan a la luz. Y nosotros también podemos llevarlo a memoria. Recordemos que la Sala de lo Constitucional ha resuelto que las víctimas tienen derecho a la justicia y no hay justicia en lo que están haciendo. No es el primer gobierno que lo hace, pero sobreentiendo que si no estamos ocultando nada, no veo la razón por qué no se puedan revisar los archivos y seguir dando un bloqueo. Vuelvo y repito, no es el primer gobierno que lo hace. Creo que también la Asamblea tiene mucho que ver en este show que están dando, pero si ya la Sala de la Constitucional lo resolvió, la Fuerza Armada y la Policía debe cumplir las órdenes que se le han dado. Mencionar que el presidente ha declarado que se entregaron estos archivos y también ha cumplido una promesa de campaña. El presidente mencionaba que iba a desclasificar estos documentos y iban a ser entregados a las autoridades competentes y ahora pues también vemos que se entregaron esos documentos.
sí hay ciertas contradicciones a nivel social. El presidente ha dicho y ha manifestado que está en la plena disponibilidad para que todos los archivos pues sean vistos y sean de alguna manera estudiados. Lo que pasa es que también tenemos que tener claro en algo. Una orden en abstracto no puede ser suficiente porque justamente hay otros archivos de interés nacional y que tienen un secreto de Estado. Y por lo tanto también esa orden que se tenía, que era en abstracto, dirigida hacia ese lugar, no era el suficiente para poder mostrarle todos los archivos correspondientes. Bien lo ha dicho ya nuestro vicepresidente y dice Félix Ulloa, lo que pasa es que lo que se pretende buscar o lo que se está haciendo es utilizar todas las instituciones judiciales con el objeto de seguir una agenda política, una agenda en la cual va en busca de desgastar a nuestro presidente, en busca de desgastar a todo lo que se está haciendo en bien y en beneficio de nuestra ciudadanía. Por lo tanto, estamos claros que si hay disponibilidad de parte del presidente de entregarlos y es necesario, ¿verdad?, efectivamente, que se tenga claro que él está en la plena disponibilidad y así lo ha dicho y así lo ha hecho, de mostrar todos los archivos correspondientes. Listo, señores, estamos de regreso, ya estamos preparando para compartir con todos ustedes el tradicional collage de noticias de los hechos más emblemáticos acaecidos en los últimos días y que precisamente los rotativos suscriben en su madera. Para efectos de ilustración se los vamos a presentar rápidamente. Acá los tenemos. Me voy con la prensa gráfica. San Miguel desmienten corrupción en el Hospital del Seguro Social, también lo hizo el ex viceministro del ramo y por supuesto también la empresa constructora titular denunció corrupción por 120 millones de dólares. Desmienten corrupción en el Seguro Social. El Ejército repite su papel, es lo más emblemático que se ha destacado hasta este momento, así como la detención por parte de la Fiscalía el día de ayer sobre determinado personaje involucrado en la comisión de delitos. Vamos con el siguiente rotativo, por favor, ahora martes 13 de octubre. ¿Qué nos trae el diario de hoy? Se elevan los casos de COVID-19 y el gobierno bloquea información. De esto vamos a hablar ahorita, a continuación. Registra un promedio diario de 100 casos positivos desde hace una semana, pero su documentación se catalogó como reservada. ¿Por qué? Es lo que está ventilando muchísimas instituciones cuando el gobierno no quiere dar datos, en qué consistieron las pruebas, cuáles son los resultados, a dónde se realizaron, cuáles dentro del mapa del territorio salvadoreño los lugares que han tenido mayor incidencia, obstrucción militar a juez. Aquí lo vemos, las víctimas de la masacre en Mozote, es un tópico que ya lo abordamos en el primer segmento. El consumo local de azúcar cayó un 7% debido al cierre económico por la pandemia y expansión sobre la mejor alternativa para formar profesionales digitales, que es lo que se le está apostando hoy por hoy. Ya el inicio del fútbol salvadoreño bajo la lupa, ¿por qué? Porque hay fuertes críticas donde no se dieron los distanciamientos sociales y todas las medidas de bioseguridad. El día de ayer, el cuadro paquidermo, el Alianza, estuvo de manteles blancos y en minuto albo. Usted lo disfrutó y por supuesto acto seguido se vino Sport Night el día de ayer en la noche en Canal 30 Tele 1. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a ver qué es lo que nos trae el siguiente rotativo en su madera. El diario El Mundo. Incautan 37.9 millones en cocaínas, algo que ha sido duramente criticado porque no se había dado otra detención sobre este tema. ¿Por qué? Hasta ahora, ¿de quién es propiedad y a quién pertenece? Capturan a 4 sospechosos, como ya lo habíamos dicho, en las cercanías de La Tiendona. Exportaciones se recuperan en el mes de septiembre tras 6 meses de caída. Planilla estatal aumenta a 9.363 plazas en el presupuesto del próximo año cuando estamos en crisis financiera, hay pandemia, no hay plata, no se crece y la planilla en el Estado, en el Ejecutivo, no deja de crecer.
advierten que bloqueo podría constituir delito. Sala de lo Constitucional da luz verde a la inspección de los archivos militares. Señores, esto es delicadísimo. No solamente un juez, sino que una resolución de rango constitucional da paso para que entreguen la documentación de la masacre del Mozote, a la cual el gobierno se rehúsa, y desde ya piden certificación a Fiscalía bajo la Comisión de diferentes delitos penales. Los magistrados rechazan amparo del ministro de la Defensa. Dicen que inspección de archivos de 1981 es legal y no afecta desde ningún punto de vista los planes militares. Los militares impidieron nuevamente una inspección del juez del caso El Mozote en las instalaciones de la Fuerza Armada, un precedente nefasto para este país. Vamos con más. El diario Colatino, dictamen a favor para reconocer el agua como un derecho humano. Eso es lo más destacable, y acá lo tenemos, la incautación de droga que se realizó el día de ayer. Temen alza de casos y muertos por COVID-19 en nuestro país, parte de lo más relevante. Listo. Voy con usted, Napoleón, para conocer un poquito su opinión sobre esta noticia que se ha viralizado en las redes, y es precisamente esta. Reservan por 2 años información sobre la transmisión de Cifco al Hospital El Salvador. No quieren dar datos de cómo se ha hecho la inversión, dónde ha ido a parar, cuánta plata, 35 millones de dólares, la que se tomó del Seguro Social. Hay un hermetismo. Se prometió en campaña transparencia. De hecho, la falta de transparencia y corrupción en el país hizo que FOMilenio 2 se perdiera, porque no se cumplieron precisamente estos puntos de los cuales destacaba la MCC. Voy con usted, su opinión sobre este tema. ¿Qué le parece, Napoleón Ortega? ¿Por qué no dar a conocer la información en diferentes casos? Por favor. Bueno, yo creo que ese tema es bastante delicado, complejo, porque el gobierno ha hecho su trabajo, y no solo eso, se ha venido hablando sobre el hospital, el cual pues algunas personas dicen que no cumplen los requisitos, pero si bien es cierto, ellos nunca han llegado a los hospitales, nunca se han acercado para ver si es cierto y si se está haciendo el trabajo debidamente, como valga la redundancia, tendría que ser. Entonces yo creo que ese tema es bastante delicado, porque el gobierno tiene sus propios argumentos. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día miércoles nos acompañaron candidatas a diputados de diferentes partidos políticos, una entrevista pluralista. Estuvo con nosotros Zulema Ayala, que representa al partido Vamos, de Nuestro Tiempo, Berta de León, y también Beatriz Olmedo del partido Arena. Con ellas conversamos sobre la falta de entrega del FODES a los alcaldes, las diferentes manifestaciones que estos están teniendo en el Redondo Nacional. Hablamos también de la composición del presupuesto general de la Nación, que ha sido duramente criticado, ejercicio 2021, pese a que se dice que va a tener un crecimiento del 4%, cuando en años El Salvador no ha llegado ni al 2%, maquillada las cifras, como lo han dicho ex presidentes del Banco Central de Reserva, pese a que nos encontramos en pandemia y que la economía de nuestro país ha sido duramente castigada. Sobre estos temas y otros conversamos. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Beatriz Olmedo está con nosotros, representando candidata a diputada del partido Arena, Berta de León. Berta, muy buenos días, candidata a diputada de Nuestro Tiempo, un placer. Zulema Ayala, candidata a diputada por el PDC, bienvenida. El presidente de la República está usando todos los mecanismos, todos los recursos,
todas las formas posibles para poder acabar con sus oponentes políticos y pues obtener una victoria arrasadora el 28 de febrero. Y bueno, yo sí creo que está usando este FODES, este fondo, precisamente para ahogar a las alcaldías y que no puedan hacer esas obras, que no puedan llevar esas soluciones a sus municipios y ponerlos en apuros. La gente dice de que no, el FODES no es para pagar salarios, pero déjame decirte que hay muchas comunas que no tienen ningún ingreso. Hay varias alcaldías que subsisten del FODES. Entonces, no darles este dinero que por ley tienen que dárselo, realmente es una bomba de tiempo, realmente es jugar con la alimentación de nuestra gente, porque todas las alcaldías no han dejado de trabajar. Aquí nuestros héroes han sido nuestros alcaldes y nosotros mismos con nuestro cuidado personal en la pandemia. Es muy preocupante el escenario con el no pago del FODES, sobre todo porque no solo es del FODES, también por ejemplo el subsidio al transporte, a los transportistas de transporte público. También está el tema del chantaje de los empleados de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, que les pagaron bastante tarde. Y creo yo que eso explica el porqué de la salida de Nelson Fuentes del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Parece ser de que él no se prestó a este tipo de utilización del Ministerio de Hacienda, a este tipo de chantaje usando los fondos públicos y que por ley tienen que ser trasladados, en el caso puntual, a las alcaldías. Y bueno, han puesto a esta persona, Alejandro Zelaya, que prácticamente ejecuta o cumple todo lo que Nayib le dice. Lo vemos con preocupación, cómo se está manejando todos los temas electorales, ¿verdad? Buscando un rédito electoral de todo lo que puedan sacar raja. Ayer también circulaban, por ejemplo, fotos de cómo estaban repartiendo paquetes básicos con alimentos en el centro de San Salvador, y el candidato alcalde, que no deja su cargo, pese a que la Constitución establece esa prohibición, repartiendo y pavoneándose, haciendo deliberadamente campaña política para el partido Nuevas Ideas. Yo creo que es muy preocupante, muy grave lo que está pasando, usando fondos públicos como chantaje con réditos electorales, usando también las bolsas solidarias para hacer campaña. Y yo creo que eso es un tema bastante reiterado que se está viendo y es parte de la política, de la forma de hacer política sucia, pues, y de lo que tanto criticaron y pensamos que este gobierno iba a ser distinto, pero creo que lo único que ha incrementado es el nivel de este tipo de argucias que no son legales y que obviamente están atentando contra derechos de la gente. Hay gente en las alcaldías que no le han pagado sus salarios, no tiene con qué sostener sus familias. Creo que es sumamente grave y revela que el presidente de Gana Nuevas Ideas no le importa, ¿verdad? No le importa jugar con el hambre de la gente. Siempre y cuando pueda manipular y sacar un rédito político de una crisis, está dispuesto a generarla, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que debe llamarnos la atención a todos y que debe hacernos pensar que el peor error que podemos cometer es permitir que la Asamblea Legislativa sea colmada por los diputados de Gana y Nuevas Ideas. Creo yo que ese es el mensaje final, ¿verdad? De lo contrario, no sé, ya controlando la Asamblea va a controlar todo el Estado y no sé cuál va a ser el fin de esto, pues un caos total. Creo que va increciendo esto que estamos viendo, la agresividad, incluso la comunicación, es una estrategia, generar un caos para siempre aparecer como el que resuelve, como el redentor del asunto. Eso es lo que yo opino. Ahora, Berta, imposible que usted nos acompañe esta mañana y que dentro de toda esta dinámica yo no le pregunte, porque ha causado extrañeza, estupor, muchos apropios y extraños, ver que luego que el señor fiscal general de la República ustedes habían presentado una demanda
donde se establece acá, póngame por favor esta nota, donde Berta de León demanda al señor Walter Araujo. Y ha causado estupor, extrañeza, que ahora él manifieste, no, es que yo no me estaba refiriendo a ella. Y yo quiero preguntarle a las tres este tema porque él ha arremetido contra muchísimas personas a quien se le ponga enfrente con palabras peyorativas y por supuesto expresiones muchas veces que van más allá. Berta de León denuncia penalmente a Walter Araujo. Esta es la nota de Diario 1. Vamos a compartirla, donde la abogada lo ha denunciado ante la Fiscalía por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres. Vámonos un poco más abajo para tener un poco de contexto. Todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia en todos los espacios donde participamos, trabajamos y nos desarrollamos. Desde que me distancié del presidente de la República, Nayib Bukele, comencé a criticar su desempeño como funcionario público. He sido blanco de ataques bajeros, misógenos y desgastantes por parte del señor Walter Araujo y todas las hordas de troles y personas allegadas al presidente. Voy a luchar con todas las herramientas legales para que este tipo de violencia en redes sociales no quede impune. Debo de preguntarle sobre este tema, ¿cuál es su opinión? Y la pregunta extensiva también para las dos damas que nos acompañan, porque él ahora señala, no, es que la verdad es que no me estaba refiriendo a ella, a otra persona. Berta, ¿cuál es su apreciación sobre esto? Usted ya tiene los órganos de prueba en determinado momento. Acá están los tweets, parte de lo que en determinado momento él mencionaba sobre su persona y muchísimo más, pero usted ya tiene todos los elementos electrónicos o los órganos de prueba para llegar precisamente al órgano jurisdiccional en torno a este tema, por favor. Sí, Sergio. Mire, yo puse la denuncia en julio de este año por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres. Y creo yo que, bueno, la reacción del señor Walter Araujo al respecto y que ahora se desdice, lo único que viene a reiterar lo que él es realmente cuando se le confronta y lo que son los agresores, cuando son confrontados en un juzgado o ante una autoridad, niegan, ¿verdad? Tratan la manera de evadir sus responsabilidades. A mí no me sorprende que ahora salga diciendo y quiera darle un tinte político a esto, cuando miles de personas incluso han recabado los tweets, porque usted puede hacer un filtrado en el Twitter, ¿verdad? Y recopilar la serie de expresiones de violencia, burla, desacreditación, memes, que ha hecho desde julio del año pasado. Porque yo sí quiero decir algo, yo estoy totalmente clara que detrás de Walter Araujo está Nayib Bukele y él es parte de la estructura de comunicación agresiva y de esta campaña sucia que siguen ante toda la gente que critica el gobierno de Ghana Nuevas Ideas. Walter desempeña un rol fundamental en esa estrategia, en esa campaña sucia que tienen, y como usted bien lo decía, Sergio, contra hombres y contra mujeres. Aquí la característica es que sean considerados como opositores o como personas incómodas al gobierno de Nayib. El que lo critica, él lo va a sacar, lo menciona en su programa, lo menciona y bueno, mueve cantidad de troles. Sí mueve también mucha gente real y eso sí es cierto, ¿verdad? Pero obviamente manipula mucho, ya genera mucho odio en la sociedad, para las mujeres ya ni se diga. Constantemente está cuestionando, burlándose de la apariencia física de las mujeres, está propagando información falsa sobre escándalos sexuales, temas sumamente sensibles y que son de contenido misógino y que son de contenido de género, ¿verdad? Y no solo contra mí, hay cantidad, incluso hay diputadas, hay candidatas a diputadas que también han sufrido estas agresiones. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.
día jueves más que esperado en mañana de jueves de análisis. Bessie Ríos, la licenciada Julia Evelyn Martínez y nuestra compañera Luisa Moncada, compañera periodista, analizaron todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer, la falta de acceso del juez a investigar los archivos de la Fuerza Armada en el marco del caso de la masacre del Mozote, pese a que fue campaña del presidente de la República. También hablamos, por supuesto, sobre las manifestaciones de la diáspora salvadoreña en aquel país del norte donde no quieren regresar a territorio salvadoreño y exigen que se les dé precisamente respuesta de cuáles son los planes concretos para los cuales se va a buscar una legalización de muchos familiares que están un poco más de 40, 45 años con su familia en aquel país. El representativo de las Barras y las Estrellas, ¿qué nos dijeron? A continuación se lo presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Luisa Moncada, bienvenida, muy buenos días, un gusto. Bessie Ríos, bienvenida, muy buenos días. Julia Evelyn Martínez, un placer saludarla. Estos cercos sanitarios, independientemente de si los puede aprobar o no el Ejecutivo, necesitan ser aprobados por la Asamblea Legislativa, yo creo que en este momento no debería de ser el tema central, sino que técnicamente, científicamente, no existe una base suficiente para determinar estos cercos sanitarios en estos municipios, ya que parece que la incidencia, el rebrote del COVID y la mayoría de casos positivos están surgiendo en otros municipios que no corresponden a en los cuales se ha decretado el cerco sanitario. Sabemos que ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional donde se le advirtió al Ejecutivo que la restricción de derechos como es la movilidad, como es es sujetarte a que sea el Ejecutivo quien te diga qué derechos puedes ejercer y qué derechos no es atribución del Ejecutivo, le corresponde a la Asamblea Legislativa porque es limitación de derechos humanos y derechos constitucionales. Ahora bien, el Ejecutivo se le deja en esa resolución de que puede ejercer su trabajo a través del Código de Salud con respecto a los tratamientos en este tipo de cercos sanitarios. El esfuerzo de despartidizar el Tribunal Supremo Electoral tiene que surgir desde la sociedad civil. Y mientras esto no sea así, estamos perdiendo nuestro tiempo y gastando nuestra salida. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos se benefician de esto. Ahora, se van ideas, quienes descaradamente lo están haciendo en los cercos con un ministro de gobernación como lo es Mario Durán, que él sabe y conoce la ley electoral y sabe que desde el momento en el que anunció su candidatura tuvo que haber renunciado a su cargo. No solamente es el caso de Mario Durán, porque hay otros ministros que también tienen candidaturas en este momento y continúan ejerciendo su cargo, más lamentablemente pues el señor Durán es al que más le ha valido esta decisión y es el que ha salido a dar cajas y es el que ha salido a ordenar a la gente afuera y no es la primera vez. Lo hizo con una cantidad de mujeres que eran cosmetólogas, lo hizo con vendedores del mercado y ahora nuevamente lo vuelve a hacer. ¿Dónde está la sociedad civil? Porque los partidos políticos no van a hacer mucho y no van a hacer mucho porque si los partidos políticos no lo están haciendo en este momento, los otros partidos políticos pues porque no tienen dinero para hacerlo. Pero una vez lo tengan, vamos a empezar a verlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esa es la forma en la que la política ha venido pasándose allá por donde no le da el sol a las leyes electorales en nuestro país con la venia del Tribunal Supremo Electoral que no ha hecho absolutamente nada para evitarlo porque es que si no piden el voto ellos no están haciendo campaña, lo cual simple y sencillamente nos dice
que se están riendo en la cara de los salvadoreños. A mí me llama la atención el caso del señor Durán, porque era una persona muy cercana al FMLN, incluso mientras Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador, él fue la representación del partido FMLN, también en el Consejo Municipal, y ha sido una persona muy cercana al FMLN, a pesar de que ya no nos queramos acordar del pasado político, porque nos han dicho que ahora todo es nuevo. Con el tema de los cercos sanitarios, yo también quiero traer a colación un asunto. Yo creo que acá tenemos a Julia Evelyn, que es el tema de la economía, tenemos a Bessie, que es el tema legal, y su servidora pues les viene a decir que lo único que están haciendo es venderles humo mediáticamente. ¿Por qué? Porque el presidente quiere opacar las noticias de la semana. ¿Cuáles han sido las verdaderas noticias de la semana? Porque no es el cerco sanitario. La verdadera noticia de la semana es el repunte de los homicidios y el asesinato de 5 personas en el centro de San Salvador, que detuvieron a una persona a la que el presidente en su cuenta de Twitter salió a decir en pocas palabras: lipídenlo para que dé información. Y a los 2 días esta persona estaba libre. ¿Por qué? Porque una vez más tuvimos que ver una detención meramente mediática, solamente para callar a la gente. El presidente sabía que solamente ese día la gente iba a estar al tanto de la noticia y de la detención, y que nadie se iba a tomar el tiempo después de averiguar qué había pasado con la persona que habían detenido. Porque en nuestro país tristemente no conoce cómo funcionan las leyes, no conoce cómo, incluso hay gente que a mí me ha dicho, la policía lo tiene que detener, juzgar y meterlo a la cárcel. Eso no es cierto. Eso no es cierto. A una persona la detiene la policía, la fiscalía es el que presenta el caso con las pruebas que ha logrado recopilar junto con la policía, y luego es un juez el que decide si las pruebas son suficientes para justificar una detención. Así funciona, pero la gente no lo sabe. La gente piensa solamente que al detenerlo ya estuvo, ahí está. Ya tienen un culpable y esta persona se va a podrir en la cárcel. No es cierto. La persona a la que el presidente expuso en sus redes sociales, de la cual no voy a decir que es culpable o inocente, porque no lo sé, pero la verdad es que el caso no se presentó con la suficiente fortaleza, ni tan siquiera para que terminara 72 horas en la cárcel. Esa es la noticia que quiere opacar el presidente. Sí. Y otra noticia que quiere opacar el presidente, lo que ya dijo el Fondo Monetario Internacional, que El Salvador será el país que más perderá, hasta 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto va a perder este año, de los cuales en el mejor escenario solamente va a poder recuperar 4 de ellos el próximo año. El presidente, que es especialista en darle vuelta a las cosas, ha hecho ver como que si esto fuera un logro. Esto no es un logro, esto es la peor pérdida del Producto Interno Bruto desde tiempos de guerra. Y míreme usted por la que hemos pasado los salvadoreños, y míreme usted por los ladrones también que hemos pasado en el gobierno. Entonces, tenemos que tener claro que cada vez que haya noticias que al presidente, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, le afecten, usted va a ver un cerco sanitario como este, que no tiene ninguna explicación, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, no se dan a conocer los resultados, la gente le hacen pruebas y ni le dicen si está contagiada o no está contagiada. En 3 días, el virus, si de verdad hay una persona que está contagiada y es asintomática o sintomática, 3 días después de esto la gente va a volver a su realidad, porque los cercos sanitarios solamente duran 3 días y el proceso de contagio puede durar hasta más de 14 días. Ahora, Luisa, entonces es una cuestión completamente absurda. Ahora, Luisa, sí. Sobre lo que tú estás mencionando, hay un comentario y sí me llama la atención de un amigo Ugarte, pero dígale a Luisa que estoy de acuerdo con ella que tiran cortinas de humo, pero hasta las cortinas de humo le salen mal, dicen el amigo televidente. Y vea usted, me dice, sí. Sergio, pregunte por favor, pregunte, sí, pero me dice antes, me salté la línea donde dice, el caso que está hablando de la persona que supuestamente había sido el autor de esta masacre,
Luego le preguntaron en redes sociales al presidente que por qué estaba diciendo que había que agarrar a esta persona y sacarle información, que él no sabe, y ahí le dijeron que eso es un delito penal, que había que sacárselo a la fuerza. Es decir, hasta ese tema le resulta... Tortura. Claro, tortura. O sea, y eso es un derecho internacional y la comunidad obviamente se ha manifestado, pero dice esto y me parece importante, y búsqueme la nota por favor donde Naciones Unidas le corrige la plana a la administración Bukele en el caso del Hospital del Seguro Social. Qué interesante este tema que el amigo está mencionando, porque dice, me voy a la nota, es que el presidente de la República se metió el agua en la prensa, en la Feria Internacional. Luego se fue a decir y acusar ante la Fiscalía al ex viceministro Sea, al director también, al exdirector del Seguro Social Flores y a la empresa en El Salvador. Pero vea usted la trascendencia de esto, porque son dos puntos importantes. No, bájeme la nota, por favor. Quiero el titular todavía. Ahí. Naciones Unidas, que estuvo intermediaria, como que yo le diga que la MSC Fomilenio, le responde, estoy poniendo casos paralelos, y le dice, en un comunicado, la oficina del UNOP de Naciones Unidas responde a los señalamientos de un supuesto irregularidades, es decir, este organismo internacional le dice al presidente que no es cierto lo que él está señalando. En resumen, el gobierno considera que los dos exdirectores del Seguro Social durante la administración del FMLN suscribieron acuerdos supranacionales con UNOP sin contar con el aval de la presidencia y cancillería, y Naciones Unidas le dice, no es cierto lo que usted está señalando, dándole la razón a lo que días atrás el montón de troles y estos periódicos empezaron a arrasar contra estas personas, y le dice Naciones Unidas, no es cierto. Punto número uno. Pero esto es lo mismo, Luisa, Bessie, licenciada Martínez, como cuando el presidente en cadena nacional de 2 horas arremete contra el Faro. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y el día viernes, para terminar este recorrido, seguimos conversando con candidatos a diferentes partidos políticos de diferentes cargos de elección pública popular el próximo año, el 28 de febrero, y analizamos propuestas, analizamos visiones, pero también temas de actualidad. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Esta mañana estuvieron presentes en la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Edwin Grijalva, que diputado actual y candidato a diputado también por el departamento de Santa Ana. Nelson de la Cruz Alvarado, candidato al Parlamento Centroamericano del partido PDC. Víctor Hugo Orantes, candidato al Parlamento Centroamericano FMLN. Paul Monroy, que nos acompaña esta mañana, candidato no partidario. Paul. La masacre del Mozote, precisamente porque marcó no solo para El Salvador, sino para Latinoamérica una historia muy difícil que hemos enfrentado como país. Sin embargo, quiero decirlo, el presidente en estos últimos días ha estado sacando todas sus promesas de campaña, y una de estas es el tema de la masacre del Mozote. Esa masacre del Mozote marcó la historia de la violencia que se vivió en la guerra en El Salvador, y las instituciones deben investigar, la institucionalidad del país debe de funcionar, y nadie puede negarse a que los jueces, las investigaciones se lleven a cabo. Así es de que mi pregunta es, ¿y qué más podemos hacer nosotros los salvadoreños para que las instituciones den el paso para que las investigaciones se realicen? Es condenable, como lo han dicho los compañeros invitados, es condenable el hecho que desde la Presidencia de la República se bloquee una investigación que lo que busca es justicia para las víctimas. Aquí nadie está queriendo politizar ese hecho. Lo objetivo es que esa masacre sucedió, que las víctimas y los familiares de las víctimas merecen respeto
y merecen que se haga justicia. No debería el presidente entrar en este juego, que lo único que hace es ponernos en una condición no adecuada a nivel internacional, ¿verdad? A nivel nacional, pues, se sabe que es un juego de los partidos políticos porque el Frente gobernó 10 años, Arena gobernó 20 años, y qué casualidad que ellos nunca sacaron estos expedientes cuando ellos los tuvieron en sus manos. Es un juego político de muy mal gusto por parte de los partidos políticos, pero aparte de eso, el daño que se le hace a la institucionalidad del país es lo que a nosotros más nos incumbe y es lo que más lamentamos, porque por un juego político, un juego de campaña, la institucionalidad del país se está viendo violada, porque el desacato a una orden judicial, el desacato a una orden que venga de otro poder del Estado, nos pone muy mal al nivel internacional. Estamos hablando que eso aleja la inversión extranjera, estamos hablando que qué empresario o una transnacional sólida, fuerte, formal y decente va a querer venir a invertir a El Salvador, si va a decir, si allí dan las órdenes y nadie hace caso de nada, cada quien hace lo que quiera, se está viviendo ya una tiranía en algún tipo, se está yendo ya el país en un sistema totalitario donde no se respetan los diversos poderes del Estado. Entonces ese punto ya es delicado y ahí los políticos no reaccionan, que realmente este juego nos está dañando más que lo que nos beneficia. Si algo malo hay en esos archivos que tanto esconden, en ambos sentidos, eso ya lo destruyeron hace tiempo, pues, si estuvo 20 años bajo la custodia de Arena, estuvo 10 años bajo la custodia del Frente, no creo que ellos vayan a haber sido tan descuidados, o si algo que los comprometía, pues simplemente ya lo eliminaron. El problema está en que el Ejecutivo está usando eso como para demostrar su poderío, para demostrar que a él nadie lo gobierna, para demostrar que a él nadie lo domina, y eso nos daña como país, independientemente de la cuota política que ellos van a sacar o la tajada política que cada uno de ellos va a sacar. Institucionalmente como país nos vemos débiles y realmente es muy lamentable este tipo de desacatos. Listo. Vamos con otro tema que va de la mano con esto, y es nombramiento del director de la Policía Nacional Civil el día de ayer como viceministro. Manifiestan en un fraude a la Constitución y a la ley, dicen abogados. Tengo producción las declaraciones del doctor René Portillo Cuadra, donde él expresa que este nombramiento se da para darle fuero constitucional, porque el director de la Policía Nacional Civil no lo tiene, evitar que sea procesado por el 9 de febrero, cuando ha llegado a la Asamblea Legislativa y no responde las inquietudes de los diputados en cuanto en quién le ordenó, qué andaba haciendo, por qué llegó, por qué estaba apoyando, y por supuesto cuando retira la seguridad a los diputados ese día, a todos, y empiezan a visitarlos en sus lugares de su residencia. ¿Estamos listos, producción? Listo. Tenemos declaraciones del doctor René Portillo Cuadra en torno a este tema. Se las presentamos. Entonces, nos gustaría saber como pueblo salvadoreño qué hizo ese dinero, porque ese dinero fue prestado y en los contratos de préstamo, así está establecido, iba para reconstruir las MIPYMES y poder levantar las pequeñas empresas que ya habían. Entonces, nos gustaría saber como pueblo salvadoreño qué hizo ese dinero. Ok, voy con usted para conocer un poquito, Edwin Grijalva, su opinión. De acuerdo, realmente nosotros hemos visto la forma de actuar no solo del director de la policía, sino de todos los funcionarios de este gobierno. Lo he dicho desde el inicio con el tema del mozote, estamos en peligro la institucionalidad del Estado, que se ha logrado fortalecer y se logró fortalecer el sistema democrático que existe en el país. Sin embargo, el director de la policía en su actuar después del 9F, que dieron un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, porque no lo podemos llamar de otra manera, hubo irrupción
por la fuerza a nuestro órgano del Estado, a la Asamblea Legislativa, y comenzaron una serie de hechos que violentan no solo la Constitución, sino otro tipo de ley. El director realmente consideramos que lo que están haciendo es tratando de buscar el fuero constitucional y por supuesto evadir las responsabilidades penales que han acaecido en los últimos días. La Asamblea, hay 2 comisiones especiales que están investigando varios hechos, uno de ellos la comisión que investiga el tema del 9F, pero también la comisión que investiga la colocación de títulos valores, en donde la comisión solicitó a la Fiscalía y que la policía pudiera proceder a llevar al ministro por apremio a la Asamblea. ¿Qué es lo que hemos estado observando? Es que ninguno de los funcionarios del gobierno y especialmente el director de la policía ha estado violentando, así como otros funcionarios han estado violentando la Constitución de la República. El director ha estado violentando, por supuesto, al no cumplir las órdenes que se establecen. Nosotros consideramos, aparte que hay una violación porque él tiene un proceso abierto por lo padecido el 9DF, también ellos están buscando proteger al director, y ustedes saben que al nombrarlo ministro, pues va a ser sujeto de fuero constitucional, aunque también está el tema del reglamento interior, de la ley orgánica policial, que prohíbe, digamos, el ostentar este tipo de cargos que no tienen relación con el cargo que ostenta como director de la policía. Es decir, seguimos viendo una violación a las leyes de nuestro país, y es, como lo he dicho ya en varias ocasiones, en peligro la institucionalidad del Estado. Ahora, diputado Grijalva, hay una pregunta sobre esta misma línea. De hecho, tengo una nota de Diario 1. Antes de pasar, Víctor Almeida dice: Sergio, pero pregúntele sobre este tema a sus invitados. Cuando esto mismo trataron de hacer con Cifrido Reyes, que le crearon una plaza. También lo hizo Lula da Silva con Dilma Rousseff cuando trataban de evitar que los procesaran. Pregúntele eso a sus invitados. Edwin, su opinión, por favor, que están preguntando. Bueno, realmente desconozco si a Cifrido en su momento se le creó o no una plaza. Lo he dicho repetidas ocasiones, soy un político alternativo, soy un político nuevo que estamos tratando de hacer una forma diferente. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, que esperamos que haya sido de su completo agrado, porque a nombre de toda la familia de Canal 30 lo hemos preparado para todos ustedes, este recorrido de lo mejor de Al Punto con Sergio Méndez. Y finalizamos, no sin antes hacerle la atenta invitación de que los esperamos la próxima semana. Recuerde, de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana. Tu cita es acá, donde se hace noticia, donde sirve de punto de partido para análisis de otros elementos en otros medios de comunicación, porque lo que se dice acá es noticia. Soy Sergio Méndez, quédese con Fundación Ayúdame a Vivir. Tremendo el trabajo que están realizando. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.